Gracias a Dios por este tiempo. Y esta administración se llama Mandamientos que alegran el corazón. Y esto puedo entender durante este tiempo, esta semana. Dios ha traído tanto gozo a mi corazón, tanta alegría en mi alma. Yo creo que he visto tantas cosas en un año que hemos estado aquí. Y créeme que ha sido a lo mejor la época donde hemos dependido muchísimo más de Dios, y creo que esto te va a bendecir hoy. Eh, Cierra tus ojos tantito, dile: Padre, yo sé que hoy tienes una palabra de poder para mí. Señor, cualquier enfermedad que haya en mi alma, en mi carne, en mi cuerpo, Señor, hoy yo te la entrego. Tu palabra dice que contigo estoy juntamente crucificado. Así es que hoy, Señor, mi vida ya no es mía, Señor, sino es tuya. Y ahora tu vida es mía, Padre. Así es que como tu palabra dice que ahora tú vives en mí, Señor, toda enfermedad hoy se quita en el nombre de Cristo Jesús, porque yo no soy alguien que puedo portar, porque yo estoy muerto, y porque tú vives en mí, Señor. Por eso toda enfermedad es quitada en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Es para la gloria de Dios, es para su honra, es para su todo el honor, es para todo lo que el Señor se merece de parte de cada uno de nosotros, el que tú y yo estemos con un corazón alegre. Yo creo que en todas las cosas que Dios nos entrega, en todas las cosas que Dios nos da, Dios quiere que le agradezcamos. Dios quiere que tú y yo seamos agradecidos por todo, pero más que eso, reflejar en nuestra vida lo que realmente Dios ha hecho en nuestro corazón. Quiero que veamos un versículo en Proverbios capítulo 12, y vamos a leer el versículo 25. Te lo voy a leer en una versión que es del lenguaje actual, y dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Fíjate bien, dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. En otras traducciones, o más bien dicho, el significado de ansiedad aquí en el hebreo lo traduce también como miedo, o lo traduce como pesadez, o incluso como vergüenza, como pena. Entonces, imagínate que cuando hay una vergüenza en nuestro corazón, lo que la palabra me está diciendo, que esa vergüenza, esa pena, ese miedo, esa pesadez en el corazón del hombre trae depresión en mi corazón, trae depresión en mi vida. Muchas ocasiones hemos compartido acerca de las enfermedades, cómo es que más esa enfermedad puede venir a mi vida, cómo es que se presentan más los síntomas, cómo es que yo en esos síntomas puedo ser una persona más susceptible a todos los síntomas que vienen de esa enfermedad. Y es que en muchas ocasiones nuestro cuerpo obedece a las funciones que ya son más psicosomáticas. Quiere decir que es por lo que yo veo, que creo que si esa enfermedad dicen que es así, entonces me ocurren todas esas cosas. Pero la palabra de Dios dice que esa ansiedad, que ese temor, que ese miedo, incluso que esa vergüenza, porque así lo dice la palabra, dice, trae una depresión en el corazón del hombre. Y entonces yo puedo entender que con mayor facilidad nos podemos enfermar, porque aquí la escritura me está diciendo que el significado de la ansiedad es que no hay plenitud, que hay hasta pesadez, que hay temor, que hay pena. Pero la palabra alegría, donde dice la escritura, la buena palabra lo alegra, está hablando que alegra el corazón, así como dice, trae depresión en mi corazón, también dice que la buena palabra alegra el corazón. Y la palabra aquí en el original es bien interesante, porque muchas de las escrituras hablan sobre caris o charos, o habla en el original sobre esa palabra, pero aquí esta palabra
de una alegría en la que Dios me habla y me muestra, donde Él quiere que yo esté con esa alegría. Siempre hay algo diferente que Dios me está mostrando. Y quiero que veas que esta palabra en el original se traduce como samak, así con CH al final, samak. Y es una raíz, no viene de otras palabras, viene de una raíz. De esta palabra se derivan muchas más, donde dice que es magnífico, que es alegre, que es animarse, que es ser alegre o hacer alegre. Incluso dice que es regocijarse. Y esta palabra en el Antiguo Testamento realmente aparece 148 veces en todas las escrituras del Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hasta antes del Nuevo Testamento, donde me habla de un regocijo. Esta palabra en el Nuevo Testamento dice la escritura que en una ocasión Jesús envió de dos en dos a sus discípulos y los envió a predicar, a compartir las buenas nuevas, a sanar los enfermos, a echar fuera demonios. Dice la escritura que cuando ellos regresaron, dice que venían alegres, que venían gozosos, y le dijeron a Jesús: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos hicieron milagros, ellos prodigios había cuando ellos fueron enviados de dos en dos. Y dice la escritura que Jesucristo se regocijó. Y aquí se habla de la palabra regocijo como la palabra caris, pero el regocijo que la palabra de Dios dice que Él se puso y brincó en alto, brincó. Algunos dicen, yo recuerdo de pequeño, bueno, no tan pequeño, hace poco, de cuando esta palabra, a mí me explicaban que es como si Jesús hubiera brincado y dar una vuelta en el aire y haber vuelto a caer en el mismo lugar. Entonces imagínate, yo a veces lo he tratado de hacer y no he podido, porque es un brinco que yo tuviera que dar con tanta fuerza para poder dar un giro en el aire y volver a caer en el mismo lugar. Entonces yo me imagino cómo Jesucristo llega a tanto regocijo saber que en sus discípulos estaba sucediendo esto. Para mí es algo tan padre entender cómo la gente empieza a confiar en el Señor, empieza a creer en el Señor. Esta escritura dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Dice: pero la buena palabra lo alegra. Lo que trae la palabra de Dios, cuando es buena esa palabra, cuando tú estás recibiendo esa escritura de parte de Dios en tu corazón, este corazón empieza a alegrarse. No da cabida a ninguna ansiedad, no da cabida a ninguna depresión, no da cabida a ningún temor, no da cabida a ningún miedo. Esto es ni siquiera a una pena, porque esto es en la libertad que Dios nos ha dado para poder incluso decir: oye, ora por mí porque ahorita ando enfermo, me siento mal, creo que traigo algunos síntomas ahí del COVID, y empiezas a quitar toda pena, toda vergüenza. No importa quién me escuche, yo sé que ahorita hay gente orando por cada uno de nosotros, aun cuando hay situaciones difíciles, y esa pena se quita. Ese es el momento de la palabra de Dios, incluso por enfermedades peores, donde la gente siente la libertad de pedir que oren por él. Creo que ese es el momento donde la sanidad empieza en tu corazón, porque tú mismo estás quitando de tu vida toda depresión, tú estás quitando de tu vida, de tu corazón, toda ansiedad. Aquí va más allá la palabra samak. Quiero que leas o que leamos un versículo que a veces aquí hemos compartido muchos de nosotros. Estoy hablando de cosas que suceden en el cuerpo humano, como la depresión. Pero fíjate bien lo que dice Habacuc capítulo 3, en el versículo 17 y versículo 18. Muchos ya lo saben, esta escritura dice: aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, dice, y no haya vacas en los corrales.
el verso 18 dice, el profeta Habacuc dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Algo en esta escritura me hace ver que el corazón de una persona que comparte la palabra, una persona que profetiza, una persona que su corazón depende de Dios, llamado en el Antiguo Testamento como aquellos levitas. Y quiero decirte con esto que esta observación a mí me llama mucho la atención. La escritura dice en Números capítulo 28, por ahí viene una escritura, donde la palabra, haciendo referencia a este versículo, quiero decirte que las 12 tribus de Israel, cuando cruzan el río Jordán para empezar a tomar la tierra prometida, fíjate qué tremendo. A la tribu de Rubén le dan una área. A la tribu de Isaacar le dan una parte de la tierra. A la tribu de Benjamín le dan otra parte. Y así a cada una de las tribus de Dan y de todas ellas les dan una parte de la tierra. Y imagínate esto. De repente llega con los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los que servían a Dios. Yo a veces he pensado, digo yo, híjole, es que el Señor le hubiera dado también a ellos. Pero la escritura no dice, no dice que, más bien dicho, dice que a ellos no se les dio nada. No se les dio un pedazo de tierra. Y entonces yo me pongo a pensar así como esas veces que de repente tienes todos tus hijos y a lo mejor les das a cada uno y les estás entregando a cada uno y hay a uno de ellos que no le das. Dirías tú, o sea, ¿por qué yo no, verdad? Y cualquiera pensaría, porque a mí no me dio. Y cualquiera de los otros pensarían, ¿y porque a él no le dio? Y al contrario, fíjate bien, esta palabra a mí me ha impactado mucho. Y porque Dios les dice a los levitas, yo soy tu heredad. Híjole, cualquiera pudiera haber dicho, ¿en serio? O sea, tú eres, ok, bien, gracias. Pero no, en los levitas era el gozo de saber que su herencia no era un pedazo de tierra, que su herencia no era algo material, que su herencia era Dios en ellos. Imagínate qué glorioso es entender que un levita pudiera tener un corazón que te aseguro que eran tal vez y muy probablemente los que tal vez no se enfermaban. Que tal vez no necesitaban. Había a lo mejor sus excepciones, porque a lo mejor hacían algo erróneo, pero no porque Dios no estuviera con ellos. Y en Números 28 habla la palabra, y aún a los levitas les dice, tú me darás a mí el diezmo de los diezmos, porque los diezmos son míos, dice el Señor, y yo te los entrego a ti, dice, pero de esos diezmos tú me entregarás a mí el diezmo de tus diezmos. Hemos entendido por parte del Señor y así hemos sido instruidos que aún de todo lo que nosotros recibamos, nosotros también diezmamos ese diezmo de los diezmos. Y también cada semana nosotros lo estamos haciendo porque así lo dice la Escritura. Para nosotros es un gozo entender que cada vez que este versículo se lee, dice, aunque las higueras no florezcan y en las vides haya frutos, falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, dice la Escritura, con todo yo me alegraré en Jehová, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es clave en el corazón de muchos. Yo escuchaba a Carlona ahorita decir, y realmente cuando hay algo en el corazón del hombre, en el que tú estás fijo, en el que tu mente está pensando, en el que no hay otra cosa más que saber que la palabra de Dios empiece en nuestra vida a traer ese fruto, porque en ello estoy pensando, porque en ello estoy creyendo, porque así lo dice la Escritura.
Algo que a mí me impactó mucho fue en una ocasión que teníamos aquí un discipulado. Yo les pregunté a varios, ¿por qué creen esto? Y alguien del discipulado dijo, pues porque lo dice la Escritura. Y realmente el corazón de muchos debería de ser así. De muchos de nosotros debería decir, oye, ¿y tú por qué crees esto? Oye, ¿tú por qué confías en esto? Simplemente la única respuesta que tú y yo pudiéramos decir es porque así lo dice la Escritura, porque así dice la Biblia, porque así dice Dios que Él quiere hacer las cosas en mi vida. Un levita, una persona que sirve a Dios, sabe que su herencia es Dios. Sabe que aunque no haya algo aquí en la tierra, en lo material, mi herencia es Dios. Y Él nunca, así te lo digo, nunca nos va a dejar sufrir ninguna cosa. En Isaías 26, versículo 3, dice la Escritura, quiero que me acompañes, Isaías capítulo 26, verso 3, dice la palabra, tú guardarás. Está hablando el profeta y diciéndole al Señor, tú, Señor, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Vuelvo a leerte, lo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una raíz de esta palabra de perseverar, dice la palabra, es tomar, aguantar, establecer, sostener, apoyarse, descansar, establecerse, mantenerse firmes, estar sostenidos en la palabra de Dios. Dios quiere que tú y yo así seamos. Dios quiere que tú y yo aprendamos a estar mis pensamientos perseverando en la palabra de Dios, a estar perseverando en las cosas que Dios quiere que yo esté pensando. En muchas ocasiones tenemos alguna situación, a lo mejor en la casa o a lo mejor en algún lugar en nuestro trabajo y empezamos a ver y nos hacemos amigos. Imagínate que yo me haga amigo de una plaga de hormigas en la casa. Sí, es que aquí tengo muchas hormigas. A veces ahí estamos echándole veneno y todas las cosas que sean para que no venga. Pero cuando mi pensamiento está perseverando en Dios, yo empiezo a declarar, no, Padre, tu palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada. Y ahí empiezo a declarar y empiezo a hacer cosas y empiezo a declarar que ninguna plaga tocará mi morada. Llámese la plaga que sea. Y empiezo a declarar. ¿Por qué? Porque mi pensamiento está pensando en las cosas que Dios quiere que yo piense. Así dice la Escritura, Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Yo puedo decirte con esto, es un ejemplo, que si yo empiezo a sentir un síntoma en mi corazón, en mi vida, en mi cuerpo de alguna enfermedad, yo empiezo a tener y a perseverar mis pensamientos, a hablar la Escritura de Dios y a decir, por su llaga yo he sido curado. Y a decir, por su sangre mi vida es lavada, es limpia. Y si viene alguna acusación, alguna condenación de alguien que me empieza a acusar o condenar, yo empiezo a mi pensamiento a declarar lo que la palabra de Dios dice y digo, no, Padre, porque tu sangre me ha lavado, tu sangre me ha limpiado y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros podemos cambiar simplemente como dice la Escritura, porque allí una buena palabra trae gozo, trae paz, trae alegría en mi corazón. Hay un ejemplo que quiero mostrarte, porque muchos de nosotros tenemos situaciones, a lo mejor en mi negocio, a lo mejor se están bajando las ventas, a lo mejor se está haciendo algo y empiezo yo
a morderme las uñas, a angustiarme, así como decía el primer versículo, dice, a tener ansiedad y a caer en depresión. Pero una buena palabra cambia eso en mi corazón. Y empiezo a declarar, Padre, tú dijiste que todo lo que mi mano toque prosperará, que todo lo que yo haga, tú lo prosperarás. Y entonces empiezo a recibir la fe, empiezo a caminar en esa fe, empiezo a vivir lo que Dios quiere que yo viva. Yo no me puedo dejar guiar por los sentimientos de lo que estoy viviendo, porque la ansiedad empieza a preocupar en mi corazón y empieza a traer una depresión. ¿Cuál es lo diferente? ¿Cuál es lo contrario? Es el gozo. ¿Cuál es lo contrario? Es saber que si Dios ya puso allí una salida para mi negocio, Él va a hacer todo lo demás. Él va a cambiar y a transformar todo lo que tengo, porque todo lo que tengo es para bendición. Hay muchos amigos que yo tengo y hay algunos amigos que en Saltillo que han estado luchando por esto y tienen años haciéndolo, y ahorita están viendo cómo Dios empieza a abrir y empieza a hacer algo nuevo, Dios allí a través de ellos en sus vidas, y ellos han caminado creyéndole a Dios. Han caminado aprendiendo que su pensamiento debe estar donde lo que Dios dice, eso es. Y a veces, cada vez viene una prueba mayor y cada vez viene ese cumplimiento, esa promesa se cumple y de repente viene una prueba mayor. Pero cada vez que ellos tienen una prueba mayor, ven lo que Dios ha hecho a través de esos años y han visto cómo Dios en todo los ha mantenido. Y están viendo que aún las cosas difíciles, imposibles, Dios es el que lo haga. Platicaba yo hace poco con una persona y esto es algo que quiero que pongan mucha atención. Porque en muchas ocasiones nosotros siempre estamos teniendo retos, teniendo situaciones. Y a lo mejor nos vemos que no podemos llegar allí. A lo mejor nos vemos que no, hay gente que desde antes de tener la prueba ya está derrotado. Como aquel que le dieron un talento y dijo, no, tenía miedo y lo oculté. No. Hay gente que antes de empezar a hacer lo que Dios quiere que hagas, el proyecto que Dios tiene para ti, ya está derrotado. Y dice, no, es que no voy a poder. Alguien me dijo en una ocasión, dice, mira, si tú me dices que sacaste 6 en el examen, dice, pero si me dices que hiciste tu mejor esfuerzo y que le echaste todo tu empeño, entonces ese 6 para mí me va a saber bien sabroso. Muchas veces nos enojamos y criticamos y comparamos, mira a tu hermano y entonces empezamos a decir no. ¿Por qué? Porque si esa persona echó todo el entusiasmo, le echó todas las ganas, entonces Dios ve hasta dónde tu fe llegó y Él sabe, porque a Dios no le podemos mentir. Él sabe que hasta allí yo pude haber hecho mi mejor esfuerzo, incluso más de lo que pude haberme esforzado. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que si sacaste 7, si sacaste 10, fue por tu mayor esfuerzo, pero si aún sacaste un 6 o un 5, fue tu mayor esfuerzo. No estás derrotado antes de la prueba, sino que te esforzaste para llegar en ese lugar. Fíjate bien, hay un ejemplo que hemos vivido aquí en Tijuana, con varios casos, pero te vas a poner más en sintonía con lo que estoy hablando. Había sacerdotes, en aquel entonces estaba el sacerdote Elí, y la palabra dice que este sacerdote Elí, pues obviamente él fue puesto como venía desde Moisés por la ley, hablando de levitas, y únicamente hacia él venía ese sacerdocio de generación en generación a través de los levitas. Pero tristemente este sacerdote Elí no había enseñado a sus hijos, fíjate bien, no había enseñado a sus hijos el camino a Dios.
no les había enseñado a sus hijos. Y dice la Escritura que sus hijos, dice, no conocían a Jehová. Incluso ellos tomaban de las ofrendas de la manera equivocada, porque el que traía su ofrenda tenía que ser quemada hacia Dios, y ellos tomaban antes de ser quemada. Y la gente sabía y le decía a los hijos de Eli: oye, no tomes allí, tienes que coger después. Y ellos decían: no, así será. Ellos hacían cosas inmorales aún fuera del tabernáculo. Entonces Dios no estaba a gusto con el sacerdocio de Eli, porque él no llevó a sus hijos a conocer a Dios. Y en 1 Samuel capítulo 1 me habla la Escritura donde nace un sacerdote, precisamente ya no de la ley, sino nace un sacerdote de la gracia. ¿Por qué? Porque esta Escritura dice la palabra que había una mujer que se llamaba Ana. Era una mujer estéril. Su esposo tenía otra mujer también, tenía 2 esposas. Y Penina, su otra hermana, tenía hijos. Y en este caso, Elcana, el marido, le daba una parte especial a Ana. Es un símbolo de cómo Dios trata a sus hijos. La otra mujer tenía su herencia y tenía sus hijos y tenía sus tierras. Pero a Ana, dice, él le daba algo especial. Y entonces ella está orando en una ocasión en el templo y está con un corazón quebrantado, y ella está orando, llorando, y está solamente sus labios moviéndose, inclinada allí. Y el sacerdote Elí, cuando la ve, le dice: digiere tu vino. Él pensó que ella estaba ebria. Y ella le dice: no, Señor mío, yo no estoy ebria. Yo he derramado mi corazón delante de Dios. Yo he hecho y he pedido, porque yo le he pedido a Dios algo muy especial en mi vida. Y entonces el sacerdote comprende y la envía. Dice que al año Ana tuvo un hijo. Pero lo asombroso de aquí es que al siguiente año Ana no vino al tabernáculo como cada año lo hacían, porque ella tenía ya un hijo. Pero no vino no porque ya haya recibido la promesa y haya dicho: ahora sí, ya Dios me cumplió, ya adiós. Fíjate lo tremendo de Ana. En el capítulo 2, el versículo 1 de 1 Samuel, dice la palabra: Ana oró y dijo. Fíjate lo que dice: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Como dice la Escritura en Isaías 23, el pensamiento que persevera en la palabra de Dios, Dios lo guarda a ese corazón en completa paz. ¿Cuánta paz tenía aquí Ana? ¿Cuánta paz sentía Ana en su corazón de decir: Dios cumplió el deseo más grande en mi corazón? Dice: mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Es una oración que está haciendo Ana. Es muy hermosa toda la oración. Solamente te voy a leer 2 versículos. Dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Cuál es el resultado de una mujer que al momento de pedir a Dios algo que no podía tener, algo que veía que todos los demás tenían, que a lo mejor ella estaba en angustia, que en ese momento ella sabía que para qué ir cada año allí al templo, sufrir burla, qué pena, qué vergüenza?
Pero ella, cuando quebranta y derrama su corazón y Dios le contesta y le concede tener un hijo, fíjate lo maravilloso. Ella decidió volver a ir cuando destetara al niño para entregarle a Samuel, a su hijo, su primogénito. Un sacerdote que nace de la gracia. Un sacerdote que ahora ya no viene como lo venía Elí. Un sacerdote que ahora viene por parte de Dios haciendo algo nuevo en la vida de todo el pueblo de Israel. Un niño que desde pequeño escuchaba la voz de Dios. Un niño que desde pequeño empezó a hablar lo que Dios decía al pueblo. Voy a pedir al del teclado que pase. Quiero decirte algo. Hemos estado compartiendo en este tiempo con los varones una carta que específicamente es el capítulo 4 de Filipenses. Y hemos aprendido tantas cosas, hemos descubierto tantas cosas, hemos comprendido que verdaderamente este es algo que Dios quiere que muchos de sus hijos aprendamos. Y quiero decirte algo. En Filipenses capítulo 4, básicamente capítulo 1, 2 y el 4, habla Pablo sobre el regocijarse. Y aquí les dice a los filipenses: gozaos en el Señor, os digo otra vez, regocijaos. Y él les dice que ese gozo es porque su nombre está escrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Yo te quiero preguntar a ti, ¿tú sabes si tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tú crees que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tú crees que cuando Jesús nos llame a su presencia va a ver y va a decir: ah, sí, pásale, mijo, tú estás aquí? ¿O va a decir: no, no te encuentro en ningún lado, apártate de mí? No va a haber margen de error. Dios no se equivoca. Yo te quiero preguntar, ¿realmente tú sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque eso para mí es el gozo más grande. Mira, no me importa si aquí hay vacas o si hay ovejas, si hay dinero. Yo sé una cosa: que el día en que yo me muera aquí, automáticamente voy a recibir la vida de Jesús, teniendo allí, viviendo, estando con Él en el paraíso y sabiendo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús mismo, cuando se regocijó y cuando hizo ese brinco y cuando vinieron los 70, les dijo: no os gocéis, no se regocijen por eso, porque los demonios se sujetaron en su nombre, porque sanaron a mucha gente. Dice: no se regocijen por eso. Jesús mismo les dice lo mismo que Pablo le dice a los filipenses: gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Dónde está tu gozo en este tiempo? ¿Cuál es tu vida? ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu momento de saber que lo que dejaste en esta vida, ante tu familia, ante tu esposa, ante tus hijos, fue ese gozo? Qué fácil para nosotros es enojarnos. Qué fácil para nosotros es tener a ira luego, estar de mal humor todo el día. Qué fácil es. Que hay cosas que así de fácil nos deprimen. Y es más que nada porque siempre hay un enojo en nuestra vida. Hay ira en nuestro corazón. Algunos dicen que tienen la mecha muy corta. Apenas si la encienden ya explota. Y es que es más fácil. Es más fácil la ira. O sea, estamos acostumbrados a ver los errores. Puse un ejemplo en una ocasión y puse 5 multiplicaciones.
Y de esas 5 multiplicaciones dije 2 bien o 3 bien, y me equivoqué en 2. Y le digo a la gente: ¿qué viste? ¿Te equivocaste en 2? Ah, sí, qué fácil. Es más rápido ver los errores. Te equivocaste en 2, sí, te equivocaste. Ves algo, te equivocaste. Ves otra cosa, te equivocaste. Ves aquello, te equivocaste. Ves el otro, me equivoqué. O sea, vemos los errores. Y cuando vemos, y les dije: ¿por qué nadie me dijo: oye, te felicito, tuviste 3 buenas? ¿Por qué no le dijimos a mi hijo: yo sé que hiciste tu mejor esfuerzo, qué bueno, te felicito, tuviste un 6? No lo hacemos. ¿Sabes una cosa? De todas las cosas que yo vivo aquí en la tierra, lo único que yo puedo entender que Dios quiere de mí, y Dios quiere para mí, como decía Carlón, lo mejor en mi vida. Dios quiere lo mejor. Él no es un mal padre, es el mejor padre. Lo único que quiere es que yo le alabe y le adore, que yo me goce en su presencia, que yo sea un hombre, una mujer que esté alegre en todo lo que Él hace por mí. Pablo decía en Filipenses 4:11, dice: no lo digo porque tenga escasez. Él acababa de recibir algo grande en su vida, hablando de dinero, precisamente cuando él estaba preso en Roma. Y él dice: no lo digo porque tenga con escasez, dice, pues he aprendido, fíjate bien, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Un hombre que dedicó su vida al servicio del Señor. Un hombre que caminó confiando en lo que Dios decía. Un hombre que sus pensamientos perseveraron en la palabra de Dios. Hubo un pastor que platicó su testimonio ya hace de esto 40 años. Dice que él iba a compartir a una iglesia allí en El Salvador. Él iba muy feliz. Estando en el aeropuerto, en la misma sala, había gente allí. Antes de entrar al aeropuerto, había gente allí, otros pastores que también iban al mismo evento. Él saludándolos a todos. Y cuando él llega, le piden la visa y él no tenía una visa. Los demás sí. Él no se enojó ni tuvo pena. Él les dijo a los demás: ¿y qué creen? Los voy a tener que alcanzar allá, porque yo ni sabía que necesitaba una visa. Con ese gozo el pastor, él no se ofuscó, él no se sintió en depresión, él no se sintió ni avergonzado. Él estaba con el gozo del Señor. Dice que en ese momento las personas que estaban allí, conoció a otro pastor, le ayudó. Todos tomaron el vuelo y se fueron, y esa persona le ayudó, contactó, había trabajado en esa embajada, contactó, el mismo día le dieron, cuando se tardaba una semana, el mismo día le dieron la visa. Y él dijo: ay, gracias a Dios, voy a poder estar mañana a compartir, voy a llegar a tiempo. Y toma el avión en la noche, se va. ¿Y qué crees que sucede cuando llega al hotel? Al aeropuerto allá. Su maleta le enviaron a Guatemala, dice. Dice: lo único que me dio fue gozo. Dije: bueno, Señor, pues voy a tener que compartir así. ¿Cuántas veces nosotros nos hubiéramos enojado por situaciones de esas? ¿Cuántas cosas hasta a Dios le hubiéramos echado la culpa? ¿Sabes que Dios no tiene la culpa de nada? Porque Él es perfecto, porque Él nunca se equivoca, porque Él quiere que nosotros lo glorifiquemos a Él. Y en cada cosa, aún sea difícil en mi vida, exaltar y glorificar, y que mi corazón esté alegre, aun cuando hay dinero o cuando no lo hay. Dice en el Salmo 5:11: alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes.
en ti se regocijen los que aman tu nombre. Fíjate bien, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Pablo entendió que esa ofrenda que él recibió, él la recibió. Pero los filipenses, Pablo les hace ver que ellos no se la dieron a él, ellos se la dieron a Dios. Y como Dios es mi herencia, Dios sabe lo que hace con esa herencia. Cada uno de nosotros, así como dice la Escritura, alégrate. Alégrense los que confían en Dios. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Sentí esta palabra y quiero compartírtela. Quiero que te pongas de pie porque estamos por terminar. Esta palabra Dios me la mostró. Y si cierras tus ojos, la escuchas, déjame te digo lo que Dios hablaba en particular a cada uno. Dice, tu lucha no ha terminado. Pero si miras hacia atrás, puedes ver que la victoria ha llegado más rápidamente que en tiempos pasados. Esto se debe a que has aprendido a liberar tu ira y amargura y has rechazado la posición de ser una víctima. Continuarás levantándote para derrotar al enemigo de una manera más efectiva a medida que elijas ejercitar tu fe en mí para salir adelante, dice el Señor. Continuarás levantándote para derrotar al enemigo de una manera más efectiva a medida que elijas ejercitar tu fe en mí para salir adelante. ¿Lo crees? ¿Confías que Dios en este tiempo si ha estado contigo? Si puedes ver hacia atrás y puedes entender que cada día la victoria llega más rápido porque está más lejos de ti la ira, el enojo o la amargura. Hoy levántate en este día. Hoy haz algo donde la gente ya no vea a esa mujer, a ese hombre amargado, donde vea a esa mujer y a ese hombre que ha perdonado, porque ha sido perdonado, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo saber? Es simple y sencillo. Reconociendo en tu corazón que Jesucristo es tu Dios, es tu Señor, es tu Salvador. Que hoy tú te arrepientes de todos tus pecados y que decides hacer a Jesús tu Señor y tu Salvador. Cierra tus ojos y dile: Padre, yo sé, ahora entiendo que tú no conoces el amor, que tú eres el amor, que tú me has amado, Señor. Y tan solo el saber eso, de que alguien en este mundo me dice que me ama, es para mí tan maravilloso. Es una buena palabra que alegra mi corazón. Padre, perdóname, dile. Perdóname mis enojas, perdóname mis iras, perdóname aún por estar amargado, Señor, o amargada. Perdóname por haberme enfocado en todas aquellas ofensas que me hicieron, que a lo mejor yo tengo la razón, pero esa razón me ha llevado a verme en amargura. Dile: perdóname, Señor, por ser un amargado también. Hoy, Señor, yo me arrepiento. Hoy yo creo, Señor, que aunque la vida ha sido injusta a lo mejor, que aunque ha habido situaciones de las cuales
Yo he sido herido, aún por enfermedad, Señor. Perdóname por no poner mi mente y mi corazón en tu palabra. Tal vez no la conocía. Y si la conocía, tal vez no la había creído. Pero hoy la creo, Señor. Hoy creo en ti, Jesús. Hoy creo que has venido a lavar mi vida, a salvarme, a darme vida y vida en abundancia, a estar sentado contigo en lugares celestiales. Dile gracias, Padre, porque hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y yo hoy creo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Dile gracias, Padre, porque tu palabra, Samak, no solamente significa ser feliz, sino hacer feliz a alguien. Y hoy, Señor, nuestra vida estará haciendo feliz, trayendo gozo y alegría a todos aquellos, Señor, que no te conocen, Padre. Simplemente gracias por esa paz que tú hoy pones en nuestra vida y en nuestro corazón. Sabemos que esto que está sucediendo en el mundo pronto acabará, pero mientras suceda, Señor, a todos tus hijos, tú nos has dado la victoria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Para más mensajes y videos como este, del lado izquierdo estarán apareciendo. No olvides suscribirte a nuestro canal Comunidad Tijuana y para más contenido seguirnos en nuestras redes sociales.